Hay que darle las hayas. Entonces sí, ya no tiene. La semana del libro es... ¿Por qué no te quieres, Paco? Eres odiado, eres ignorado y muy pronto serás exiliado. Lo has rematado. Ay. Bueno, somos muchos menos de los que yo esperaba, somos muchísimos menos de los que esperaba Pepe, que esperaba aquí una pequeña multitud, pero bueno, no pasa nada, estos son los avatares y las cosas que van pasando en la vida. Esperemos que haya ocasiones en las que haya mucha más gente, pero trajo amigos, como bien sé. Hemos venido aquí a hablar de un libro de José Caballero, dedicado a un personaje histórico bastante curioso, que es nada más y nada menos el personaje original que ha dado pie a todas las historias de vampiros que se han escrito a partir de los primeros años del siglo XX. La figura original, el Blas Tepees de la historia, un hombrecito que estuvo luchando continuamente contra las hordas de los turcos, que luchaba contra todo lo que se movía en la Europa oriental de su tiempo, pues no tiene nada que ver. Era un personaje de su época, luchó contra enemigos encarnizados y tuvo al final pues la suerte que se merecía, y la suerte que todos los personajes de su misma calaña han corrido siempre. También hay que reconocer que personajes de calañas muy distintas y mejores también corrieron la misma desgracia que este muchacho al que nosotros hemos conocido como Drácula. Se llamaba Blas Tepees y bueno, pues perseguido por su desgracia. Yo lo que quería comentar eran 4 cositas nada más. Un par de ellas acerca de Pepe, de Caballero, y del origen de esta obra de teatro, que es que un día en mi casa tranquilamente, mientras yo me dedicaba a mis actividades, bueno, de algún tipo, pues me dijo que tenía una obra de teatro dedicada a Drácula, que si la quería leer. Naturalmente me pareció interesante, la cogí, la leí, la verdad es que me gustó mucho. El manuscrito lo he conocido en varios estadios de su proceso de creación. En uno, por ejemplo, en uno de ellos no estaba, si habéis leído la novela, no estaba el personaje de Drácula literario, sino que aquello era una obra de teatro histórica pura y dura, sin más avatares fantásticos, sin más explicaciones para el lector. Se encontraba enfrentado a unos personajes que apenas conocemos, de nombres muy endiablados, hay que reconocerlo también, en sitios también de nombres muy endiablados, lo cual siempre perjudica un poco la lectura, pero vamos, la obra de teatro era bastante apetecible. Pepe consiguió darle una buena forma, yo he quedado muy contento, pienso que es un magnífico trabajo el que ha hecho. Lamento que en este país el teatro sea una cosa casi tan minoritaria como pueda ser la poesía. Representarlo es totalmente ilusorio, a menos que sea un trabajo hecho por aficionados y por gente que tenga un gran amor al texto. Junto con esto sé que Pepe ha estado trabajando también en una novela medio fantástica, aunque todavía no la he podido definir como tal, pero bueno, yo creo que vamos a ir un poco por ese terreno. Y apunta muy buenas maneras como narrador. Cuenta cosas muy interesantes, las sabe contar y las cuenta bien, y hace que la obra sea divertida. Yo venía aquí a hablar un poquito del Drácula literario, pero si hago eso me voy a tirar hablando horas y horas y va a ser verdaderamente pesado. Entonces yo prefiero que hable gente que sabe un poquito más que yo, ¿no? Pero después de todo soy, como decía el otro, solo un factor de toda esta situación. Aquí estamos Franje Rubio, que es un experto en muchas cosas y en casi todas lo hace bastante bien, que creo que nos va a hablar de algunas sociedades secretas de la época de Blas. Y supongo que al final pues acabaremos teniendo alguna idea totalmente tergiversada de la historia. Bueno, muchas gracias. Espera. Y Pepe, que es el autor. Y ya está. Y muchas gracias. Bueno, gracias, Paco.
De nada. Estoy muy contento de estar aquí, me ha gustado mucho la obra, me parece que no solo recapitula los acontecimientos, sino que hace además unos juicios bastante lúcidos sobre la época, sobre el personaje, le da incluso la posibilidad de autojuzgarse, ¿no?, y de redimirse a su manera de su propia historia, que en gran medida es la leyenda que se ha configurado sobre él. Y yo solo voy a hablar un poquito, muy poco, sobre una orden militar que no era secreta, que era pública, que fue creada por el emperador Segismundo I, que fue rey de Hungría y que luego fue emperador del Sacro Romano Imperio Germánico durante 4 años, de 1431 a 1437. Y hablo de esta orden que fue fundada para defender a la Casa Real de Hungría, porque a esta orden perteneció Vlad II Tepes, Vlad el Empalador, y perteneció antes que él su padre, Vlad III Tepes, Empalador, y a la que perteneció su padre, que es Vlad II Dracul. O sea que cuando hablamos de Dracul, estamos hablando de la Orden del Dragón y estamos hablando del padre de Vlad el Empalador, que es el supuesto inspirador del personaje de Drácula. Esto es una confusión que hay a veces, ¿no? Pensar que la No lo he parecido. Eso es. Una alegría. Vale. Entonces, lo más interesante de esta orden, que duró muy poco tiempo, porque cuando murió Segismundo I, pues solo le sucedió una hija de su propio linaje, que era un linaje de Luxemburgo, y duró muy poco tiempo. Era una orden que tenía un emblema, que era un dragón que se mordía la cola, del cual había una herida en color blanco, de la que salía una cruz roja. Era un uroboros con cruz roja. Y esta orden tenía 2 niveles. Tenía un nivel que había 24 nobles y aristócratas, y en el otro nivel pues había una serie ya de personas de otros estamentos, que eran, como en el caso de los templarios, pues digamos los que llevaban un poco el peso de las armas de esta organización. Esta organización, aparte de pertenecer a ella, Vlad Tepes, es interesante porque perteneció a ella y fundó su capítulo en Aragón, en Nápoles en concreto, el rey Alfonso V el Magnánimo. El rey Alfonso V el Magnánimo, si miramos su escudo de armas, tiene un dragón. Hay una serie de polémicas sobre si el origen de ese dragón venía de unas tradiciones anteriores de Aragón, pero parece ser que procedía ese dragón concreto, procedía de la Orden del Dragón del que era miembro. Ha salido recientemente un libro sobre Benedicto XIII, el Papa Luna, que fue antipapa. Segismundo I es muy interesante porque es el emperador que convoca el Concilio de Constanza, con el que se da fin al cisma de Aviñón, y en este cisma de Aviñón acabó al final que había 3 papas, y uno de ellos era el Papa español, Pedro de Luna, que acabó en Peñíscola, en un castillo de los templarios, y acabó siendo considerado antipapa, pero había estado bastante protegido por Alfonso V el Magnánimo. La lonja de la Seda en Valencia, que tiene bastantes dragones presentes y que tardó en construirse casi 2 generaciones, comenzó a construirse bajo los auspicios, si no me equivoco, de Fernando II, que también era miembro de la Orden del Dragón. Entonces, bueno, ahí hay un libro que ha sacado un señor, que está publicado en Vinaroz, a ver si lo encuentro por aquí la referencia, Vicent, Meliá y Bomboy, que se llama El Papa Luna, el hombre que miró fijamente a los ojos del dragón, donde atribuye la caída del Papa, del antipapa, su condena del Concilio de Constanza, concilio muy importante, donde también fue condenado Jan Hus, uno de los primeros protestantes y, digamos, el fundador del nacionalismo checo, y ejecutado. Y situarnos pues entonces en la importancia de esta orden, de la que fue miembro Vlad Tepes, su padre, etc. Luego hay una leyenda, que cito aquí ya, pero que es demencial, sobre el libro de Abramelin, que es un texto, un grimorio, que se supone procede del siglo XIII-XIV, que lo rescata Samuel Liddell Matters para la Golden Dawn, hace una traducción, se enfrenta a Lester Crowley en esa orden, y el libro de Abramelin se supone que es un texto elaborado por un señor que se llama Abraham el Judío, que llega a entrevistarse con el emperador Segismundo I y a participar en supuestas ceremonias necrománticas con la segunda esposa de Segismundo, que era Bárbara de Celje, Bárbara Cili,
Pero todo esto es una trola máxima, porque realmente Bárbara Ciri sobrevive a Segismundo, vive 14 años más, y entonces ni muere ni es resucitada en una ceremonia demencial de magia póstuma, como se dice en muchas páginas de internet. Y la conexión entre el libro de Abramelin y el emperador Segismundo I pues es otra trola más de las muchas que leemos, que no son solo auspiciadas por los poderes, sino también por los alternativos. Lo más interesante a mi juicio de Blas el Empalador es que vive en un momento muy importante, que es el definitivo otoño de la Edad Media. La caída de Constantinopla ocurre durante su vida. Él se llega a criar en su infancia, como nos cuenta muy bien Pepe Caballero, con el sultán Mehmed II, que fue el conquistador de Constantinopla y uno de los más importantes hombres de Estado de la época, porque realmente con Mehmed II se cambia literalmente la historia del mundo durante bastantes siglos. El Imperio Otomano llegará a durar hasta hace poquísimo. Ahora hay alguien que lo quiere reactivar como farsa, como decía Marx, cada vez que se reactiva otra cosa en la historia, pero podríamos estar viendo eso. Entonces, importante es esto. El momento en el que vive Blas el Empalador es un momento de fin de un ciclo, de comienzo de otro, y un momento sumamente difícil para los reinos cristianos, no solo católicos, sino también protestantes, que habían ortodoxos, y él está, literalmente él es destruido por los turcos, había sido criado por los turcos, y la gente que lo rodeaba, muchos de ellos, y eso me gustaría que luego nos hablas un poco de ese entorno, de cómo muchos cristianos, muchos nobles, muchas personas colaboraban con los turcos y se hacían feudatarios de ellos y colaboraban con ellos por mor de sus propios intereses. Y ahora yo ya doy paso a Pepe Caballero, y bueno, tened presente que ha desaparecido el cuerpo de Blas el Empalador y puede estar en cualquier sitio. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a los dos por vuestras palabras, y a la librería por acogernos aquí, y a vosotros por vuestra asistencia, a todos vosotros, los del fondo también. Y bueno, yo no tengo mucho más que decir a esto, pero bueno, vamos a situar un poco al personaje, porque quizá pues no se sabe, como él ha dicho, pues es una familia, unas dinastías muy lejanas en la distancia. El Principado de Valaquia, pues aquí no sabemos mucho de estos reyes y estos apellidos. Entonces, este hombre nació en 1431. Tepes quiere decir empalador en rumano. Eso es un apodo que le ponen luego. Él nació en Transilvania, pero la familia no era de Transilvania, eran valacos. Era una familia noble valaca, que tanto su abuelo como su padre habían sido voivodas. Voivoda era una especie de príncipe, porque Valaquia y Transilvania no eran estados independientes, dependían del reino de Hungría, formaban parte de ese reino. En Transilvania quizá estaba más integrada en la corona húngara, porque estaba regida por una nobleza húngara. Valaquia, en cambio, estaba regida por unas familias nobles valacas, y quizá había allí un germen de nacionalismo que no existía en Transilvania. Entonces, él nace pues casi por una casualidad en un pueblo que se llama Sigisoara en 1431, y es porque su padre en ese momento estaba exiliado allí. Su padre, Vlad II, estaba exiliado y estuvo hasta 1436 sin tomar el poder en Valaquia. Es cuando la familia se traslada ya definitivamente a Valaquia, regresa. Al padre le nombraron caballero de la Orden del Dragón, como ha dicho Frank, por Segismundo I de Luxemburgo, y desde ese momento la familia pasa a tomar el apellido Draculesti, porque hasta entonces el apellido familiar era Basarab. Y bueno,
el nombre real era Vladislaus III Basarab, o en todo caso Vladislaus III Draculea, hijo de Drácul, porque el padre era Vlad II Drácul. Bueno, Vlad Tepes gobernó 3 veces Valaquia. La primera fue en 1448, pero fue solo unos meses. Aprovechó que el voivoda en ese momento, que era Vladislav II, no estaba allí, había ido a guerrear, estaban siempre guerreando, y aprovechó y le quitó el trono. Y estuvo solo unos meses porque al regreso de Vladislav II lo echaron fácilmente. Y la segunda vez, bueno, a partir de ese momento él pasa a pelear por su primo, a ayudar a su primo Esteban III de Moldavia, que luego sería Esteban III de Moldavia, para que su primo también recuperara el voivodato de Moldavia. Después de todos esos años, cabalgando junto a su primo, posiblemente tomando parte en la defensa de Constantinopla, aunque eso no está demostrado, pero es muy posible que estuviera allí. Lo que pasa es que no hay ningún tipo de documentación que asegure que Drácula defendiera Constantinopla. Y bueno, en 1456 es cuando él entra definitivamente ya en Valaquia y es el gobierno más estable, 6 años, hasta 1462. Esa es la época en la que surgen todas las anécdotas que le hacen famoso por su crueldad, su austeridad, sus ejecuciones. Está atacando continuamente a las ciudades sajonas de Transilvania por unos problemas de comercio, hace unas expediciones de castigo, les empala a todo el mundo ante las puertas de las ciudades y bueno, pues se hace famoso por los empalamientos, sobre todo, que no era una técnica valaca, eso lo había aprendido con los turcos, cuando él estuvo de rehén de los turcos en su infancia. Perdón. Bien. Bueno, de esta parte, parte de gobierno de 6 años, es su primer matrimonio. Yo en el libro opto por la esposa plebeya, de origen plebeyo, pero no es lo más aceptado, parece ser que fue una noble valaca, y con esta señora pues tuvo un hijo, que luego fue voivoda también. Este periodo termina en el año 62 con una guerra contra el Imperio Otomano, en la que él se enfrasca en una guerra de guerrillas, porque el sultán Mehmed II decide invadir Valaquia con un ejército que algunos cifran en 250.000 hombres, otros en 100.000, 130.000, no se ponen muy de acuerdo, pero avanzan hacia Valaquia, un ejército inmenso contra un hombre que solo tenía unos 30.000 guerreros. Entonces, sorprendentemente, él consigue diezmar ese ejército a una quinta parte. El sultán se bate en retirada. Cuando llega a las puertas de la capital, decide dar la vuelta, se va con los restos de su ejército, y Vlad Tepes se dirige a Brasov, una ciudad sajona de Transilvania, donde le espera el rey Matías Corvinus, es el rey de Hungría en ese momento. El rey Matías le había dado dinero, el Papa, para que participara en una guerra contra los turcos, pero en vez de participar se quedó allí de espectador, posiblemente porque no pensara que Vlad Tepes tuviera éxito. Entonces se quedó allí a esperar un posible acuerdo con el sultán. No gastó ni un duro y se quedó a la expectativa. Y Vlad llega aclamado como un héroe a Brasov, un héroe de la cristiandad, y en vez de ser recibido como tal héroe, el rey le apresa y le acusa de traición
en base a unas extrañas cartas que aparecen en un sitio que se llama Rotel, donde se hace patente la traición, donde en esas cartas lo que dice es que le ofrece al sultán la cabeza de Matías, poco más o menos. Entonces lo llevan a Buda. En ese momento todavía no era Budapest, no se había unido Buda con Pest. Lo llevan a Buda y lo tienen 13 años encarcelado allí. Al principio probablemente estaría en una mazmorra, pero eso debió ser muy poco tiempo. Pronto lo que se convierte es en un cortesano más, al que le dan una casa, le permiten casarse con la prima del rey, Ilona Estilaji, y tiene dos hijos, Mircea y Vlad. Y luego viene el tercer gobierno suyo, el último, es el 26 de noviembre de 1476, es la fecha en la que él toma el poder por última vez en Valaquia, solo por unos meses. Ya todo el mundo le odiaba, en su propio país todos querían su cabeza, tenía enemigos por todos lados, y su primo, el famoso Esteban de Moldavia, Esteban el Grande, le ofrece su guardia personal, la Guardia Moldava, un ejército, bueno, un destacamento de 200 guerreros de élite, para que le proteja, pero no lo consiguen, y le tienden una emboscada a un comando de asesinos turcos cerca de Bucarest, le cortan la cabeza y se la mandan al sultán Mehmed II en un tarro en miel para que se conservara. Y aquí termina la historia de este personaje. No hay más. Este es el Vlad Tepes histórico. Ya todo lo demás pues es una leyenda que... Yo, el tema de elegir este personaje pues se debe a una admiración infantil que siempre he tenido por Drácula. De pequeño en el colegio pues siempre me encantaba este personaje. Y yo creo que a la mayoría de los niños de nuestra época, si nos preguntaban por un monstruo favorito, pues era Drácula. Porque los niños de ahora tienen muchos videojuegos, tienen sagas cinematográficas de libros, de Crepúsculo, por ejemplo, no sé. Hay villanos de todo tipo. Pero si le preguntas a un niño de hoy por un monstruo favorito, probablemente no sepa decirte ninguno. Pero nosotros, los que nacimos antes de los 80, no teníamos tanto donde elegir. Estaba Drácula, que era un señor que volaba, que era inmortal, se convertía en humo, en murciélago, en lobo, invocaba a los animales, le obedecían, trepaba por las paredes del castillo, por los techos. Además era un hombre apuesto, un hombre con una figura, era cautivador, ¿no? Su capa roja y negra, sus colmillos, un hombre que dialogaba, una buena conversación, era culto, y además siempre salía rodeado de señoras, señoras estupendas, vampiras, eso sí, pero estupendas. Y bueno, pues era un hombre que entusiasmaba. El rival más directo que tenía este hombre era Frankenstein, y había salido de un libro genial también, como el libro de Bram Stoker, pero lo que nos enseñaba el cine de la época no era muy convincente. Era un hombre hecho con retazos de otros hombres, lleno de cicatrices, con unos tornillos así en el cuello, con grandes problemas de expresión. Andaba así despacio, con los brazos extendidos, no se podía dialogar con él, un paleto, entonces no era rival para Drácula, ¿no? Y luego estaba el hombre lobo. El hombre lobo era el tercero. Este era atractivo porque montaba unas carnicerías tremendas, pero
Pero claro, no se podía tampoco dialogar con él. Ese hombre se disparaba y en el fondo no era más que un tipo normal aquejado de una enfermedad que en las noches de luna llena se transformaba en un monstruo lleno de colmillos y de pelos, y que luego además no se acordaba de nada. Y además era un hombre que hasta delgaducho, si me apuráis, ¿no? No tenía carisma ni personalidad, ¿no?, para competir con Drácula. Luego estaba el último de los grandes monstruos de mi infancia, que era la momia, pero ese era el peor. Ese era el peor porque, bueno, era un simple faraón que le habían despertado el sueño eterno y estaba molesto con los arqueólogos británicos y les lanza la maldición y es poco más. Ese hombre, estaba el atractivo de ver qué había detrás de esos arcos, pero no, eso no nos lo enseñaban nunca en el cine, y mejor, porque alguna vez que lo enseñaron era lamentable, así que mejor que no lo enseñaran. Después había otros monstruos residuales que no eran tan populares y ya no nos llamaban tanto la atención, como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde o el hombre invisible, cosas así que ya no eran tan populares. Bueno, por todo esto, pues el Drácula yo creo que era el favorito de casi todos nosotros. Y luego yo conocía la existencia de Vlad, el empalador, desde los 8 o 9 años, porque mi abuelo Isaías me contaba con esa edad los procedimientos de empalamiento y las técnicas de este hombre. Me contaba su historia, pero a mí no me gustaba. No me gustaba porque esa realidad empañaba la ficción literaria. El personaje que yo me había creado a mí me lo destrozaba la verdadera historia del empalador. Yo con 12 años me leí la novela de Stoker, me pareció fascinante, y cuando fui siendo más mayor empecé a indagar en la historia del empalador, el verdadero, y lo que encontré fueron dos cosas. Una, que la historia del empalador era bastante más interesante que la del Drácula de ficción, y otra, que había muchas versiones distintas para un mismo hecho. No se ponían de acuerdo. No existe mucha documentación sobre Vlad Tepes, de todas formas. No es un hombre que haya dejado un legado. Cuando se visita Valaquia o se visita Transilvania, sorprende lo poco que queda del personaje. No hay mucho. Y según se consulten relatos húngaros, rumanos, alemanes, rusos, los rusos le han atribuido hechos de Vlad Tepes a Iván el Terrible, por ejemplo. Pues según se consulte unas fuentes u otras, los hechos cambian. Hay muchas versiones. Yo, para hacer la obra, me he basado en las opiniones más comúnmente aceptadas y en algún caso las que me han parecido más románticas. Pero, por ejemplo, la acusación de traición, yo he optado por la inocencia de Vlad en este tema, que además, bueno, he seguido la línea que es la más aceptada, pero aparte hay un informe de un delegado papal en la corte húngara, un tal Nicolaus Modrusa, que hizo allí un interrogatorio a todas las partes y se entrevistó con Vlad Tepes al principio de su cautiverio, y ese informe está a disposición del público en el Vaticano hoy día, en la sección abierta. Un amigo que es escritor rumano, especializado en Vlad Tepes, ha ido, ha consultado el informe, me ha dicho lo que pone el informe, y en ese informe le dan la razón a Vlad Tepes. El Vaticano le da la razón.
en otros puntos, como lo del matrimonio con la plebeya, pues me ha parecido más romántico. He seguido también la línea de este escritor rumano y el nombre ahí en la obra es Malina, otros la llaman Melina, hay distintos nombres. Como dije antes, es probable que fuera una noble valaca, pero a mí me ha parecido más romántico el tema este del matrimonio morganático con la plebeya marina. Luego, vamos a ver. Bueno, también porque visité Sigisoara y allí una persona me insistió en que siguiera la línea de la plebeya. Eso, al final, una serie de circunstancias me hicieron optar por Malina. Los personajes que aparecen en la obra son todos reales, con las matizaciones de las distintas versiones que ya he dicho, y quizás los únicos personajes que se puede... Hay ahí el consejero espiritual de la Reina Madre, que es el padre Zoltán Kurdas, es ficticio, y el jefe del comando turco, Abdul Hassaf Ali Bey, pues también es ficticio. Pero los demás he procurado que todos sean reales. En cuanto a la elección del género teatral, probablemente me habré equivocado, porque el teatro pues, es una cosa muy complicada, pero yo sabía de la existencia de obras de teatro sobre el personaje de Stoker y he visto alguna, pero del personaje real no he visto ninguna. Posiblemente en Rumanía las haya, pero yo por aquí no he visto. Me parecía original y además ingenuamente pensé que sería más fácil hacerlo en teatro, o sea que me equivoqué totalmente. A mí me gusta mucho la ópera, el ballet, y la idea de hacer algo que pudiera unir las artes escénicas, hacer un libro que pudiera ser representado algún día, me era muy atractiva. Y el teatro es muy difícil porque con unos simples diálogos tienes que mantener la atención del espectador o del lector, y eso, donde genios de la talla de Balzac han fracasado, pues no podía yo tener unas esperanzas muy grandes de hacer algo sorprendente y de calidad excelsa. Pero bueno, aún así, espero que os guste y que tenga un cierto interés pedagógico. Muchas gracias. Yo quisiera añadir una menez. La obra de Pepe trata del Blas histórico. El Blas, el Drácula, que todos conocemos, el Drácula novelesco, en España fue llevado al teatro en los años 20. O sea, hubo gente que se animó ya en esa época. Y ya cosa delirante, en los años 40 hicieron un musical aquí en España. No recuerdo ahora mismo los datos, pero vamos, por lo que yo he visto son actores y compañías de poca categoría, pero sé que lo hicieron y que tuvieron sus cositas en el teatro y su público y su repercusión. Y ya está, o sea que también aquí ha habido experimentadores. Tú eres el primero que lo hace, por lo menos en España, en el sentido de los personajes reales, históricos que han dado pie a todo esto, pero que bueno, pues que la otra literatura, la literatura fantástica, pues que también ha aportado granitos de arena por todos los lados. Y con respecto al teatro, también una cosa muy curiosa. A finales del siglo XIX, principios del XX, el tema de los derechos de autor, que hoy estamos todos tan de cabeza con ello, pues ya les preocupaba a muchos escritores de literatura fantástica, que es donde yo me muevo, como William Hodgson. Sé que sacaban ediciones en Estados Unidos con tiradas mínimas, incluso recortando sus obras para que no les choricearan allí los derechos de autor, que era una cosa que estaba a la orden del día. Stoker se vio en la misma tesitura y 6 días antes de que saliera a la venta la edición de Drácula, montó una lectura de la obra con unos actores, no sé ahora mismo si serían profesionales o simplemente amigos del autor,
leyendo la obra en público para conservar los derechos tanto del autor como de los personajes. Recordar todos los problemas que tuvieron hombres como, pues no sé, el que me viene a la cabeza es Arthur Conan Doyle, con todas las piraterías que hubo de sus personajes a lo largo del siglo XX. Ediciones alemanas que sacaron pues, colecciones de 400, 500 fascículos, o sea, dedicados a aventuras totalmente inverosímiles. Y nada más, a mí es que me gusta meter notitas bibliográficas chorras de estas, no valen para nada. Si alguien quiere preguntar algo, que veo que sí. Primero una pequeña cuestión de orden. La nutrida colonia rumana hace que haya generado la expresión que se diga Rumanía, pero lo correcto en español es Rumania. Yo ya tenía una discusión con una traductora que me tuvo que dar la razón. Y después, no me extraña que estuviera muy de moda Rumania en España en los años 20, por un episodio muy curioso, que supongo que algunos de ustedes sabrán, que la familia real española podía ser la propietaria del castillo de Drácula, porque el rey Alfonso XIII estaba casado con Victoria Eugenia de Battenberg y la prima de ella con el infante Alfonso Orleans. Entonces se planeó, tendríamos una dinastía la misma, pero distintas las personas. Se planeó casar al hermano mayor de don Juan, el príncipe de Asturias, don Alfonso, con la hija de los reyes de Rumania. Incluso María vino aquí a ver a su hermana, fue acompañada por sitios muy importantes. Lo que pasa es que, claro, vieron don Alfonso hemofílico y dice en sus memorias la reina María de Rumania que parece que traigo más una esposa para el padre que no para el hijo. Aparte que el hijo, como le regalaban unos cerdos de raza, vivía en el Palacio del Pardo y se quedaba a pasear los cerdos allí con una vara. Y, pero en fin, el nombre me ha puesto, como todos los descendientes de la reina Victoria, y estuvo a punto de cumplirse ese matrimonio. Y ella, muerto no hace mucho, se casó con una Habsburgo, Iliana, era piloto además. Luego acabó ya viuda, abadesa en un convento. Y es curioso, cuando acabó el comunismo, le devolvieron el castillo a la familia real y fue esta chica, Iliana. Con lo cual, si se hubiera casado con don Alfonso, hubieran tenido hijos, qué cosas. La familia real española sería dueña del castillo de Drácula. Pues son vueltas que da la historia muy curiosas. Muy interesante. Muy interesante. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere añadir alguna? Pero de todas formas me parece formidable lo que ustedes han explicado. Yo conocía cosas de Matías Corvino, no conocía este episodio, pero vamos, yo creo que lo ha contado usted muy inteligentemente. No me extraña que dijera que se maten los turcos y los balacos entre sí y yo me quedo, ¿no? Y lo de Timisoara, no olviden, la revolución rumana empezó en Timisoara, con el pastor Toques. O sea que es curioso, el pueblecito ese, ¿qué importancia tiene en la historia rumana? No, pero ese es Timisoara. Sí, sí. Pero él nació en Sigisoara. Ah, ya, me había parecido que el sonido era... Supongo que cesarían en Transilvania y claro, como ahí hablan ese... Sigisoara derivado del húngaro. era una de las ciudades sajonas Claro. de Transilvania. Sí. Pero ahora tiene unos 30.000 habitantes. Hay una película muy bonita de Anthony King haciendo un SS supuestamente alemán, rumano, La hora 25. que es una ironía, porque claro, un indio mestizo mexicano haciendo de rumano puro alemán Sí. es un poco chocante, pero en fin, como es tan gran actor. Es muy divertida esa película. La hora 25. Sí, sí. Pepe, dinos algo de qué tintes personales le has puesto al personaje, porque estoy seguro que no será una narración retrospectiva, como lo sitúas en los últimos días, me imagino la acción, y que tendrá algo de mirada hacia atrás, con qué tintes subjetivos, de bondad, de maldad, de fe, de descreimiento, le has adornado al personaje. Cuéntanos algo. No, el personaje, yo creo que lo he hecho demasiado bondadoso. Demasiado bondadoso. Pero lo que pasa es que no quiero desvelar cómo termina la obra, pero sí, al final es un hombre que se arrepiente de lo que ha hecho, y que lo que se ve en el libro es la faceta humana del personaje, que era un hombre que amaba, que vive atormentado porque su primera mujer se suicida por culpa del rey de Hungría, por culpa de los turcos, por la situación en la que está envuelto, y pierde a ese amor de juventud que era el que quiso toda su vida. Que no pudo ver crecer a su hijo, y entonces
al final sí, es probable que lo hayas puesto muy bueno, acabas amando al personaje, ¿no? Pero yo le he dado ese toque pero quizá para justificar que ese hombre, si hubiera nacido en un país como España o como Francia, probablemente habría sido un santo aquí, porque para la cristiandad un luchador como él habría sido calificado como santo, lo más seguro, aquí. Y allí, pues, por una propaganda que le hicieron, pues acabó siendo un demonio y acabó pues vampirizado al final, hecho un vampiro, eso es en lo que lo transformaron, la leyenda, pero es un hombre que lucha toda su vida contra los turcos y que se ve envuelto en una serie de traiciones en un país que no era independiente, que le tenía que pagar tributos al sultán, que lo tenía abajo, que quería su tributo continuamente, un tributo en dinero y en hombres, para transformarlos en soldados, en parte del ejército turco. Y él se negaba. Entonces, claro, él colma la gota de la paciencia del sultán. Por eso al final le invaden el país y se mete en el fregado que se mete. Pero hay una película últimamente que se llama La verdadera leyenda de Drácula, una película del año pasado. No se te oye. El año pasado sacaron una película, ahora sí, una película que se llamaba La verdadera leyenda de Drácula, pero donde salen algunas cosas de estas, sale lo de las entregas de los hombres y de sus hijos a los ejércitos enemigos, claro, luego ya todo se desvirtúa y empiezan a salir seres voladores. Bueno, pero es que al final mata a Mehmed II. Ya, bueno, es que ya con lo cual ya estropea todo el resto de la historia. Es una ucronía. De historia. Bueno, Hollywood hace cosas de esas. Sí. Porque en Troya matan a Agamenón en las playas de Troya. Ya no existe lo de Electra y Clitemnestra y todo eso que viene después, ya no existiría. Si hubiera muerto Agamenón allí en la playa, ¿no? Bueno, créame que... Yo deduzco por la estupenda exposición que ha hecho el autor que usted ha hecho un estudio muy pormenorizado y en su obra de teatro se fija y establece claramente el personaje verosímil, ¿no? O sea que ha hecho un estudio muy completo por todo esto que se está comentando ahora y que sabemos de degeneración del personaje, ¿no? Lo cual es más de admirar que esa obra se estrene y que se pueda ver. Se lo agradezco mucho. Bueno. Además, ahondando lo que está diciendo, yo he sido testigo en Rumanía como ha ido a documentarse. Sí. Estuvimos compartiendo allí unos días estupendos, porque yo vivía entonces allí. Malaki. Sí. Y se documentó bien y estuvo estudiando muchísimo. De todas maneras, los documentos y todo. Por la poca experiencia que tengo en todo esto, yo sé que cuanta más documentación, más información pasa por las manos del lector, menos lo notamos, porque nos centramos en la historia y no nos damos cuenta de todo el trabajo de 40.000 tipos que hay detrás. Desde mirar un documento, estudiar un libro que pueda llegar a nuestras manos, o incluso ver una película tan mala como esta que estábamos comentando, ¿no? Al final todo esto es lo que da forma a una obra distinta y una obra propia y particular. Yo en eso que estás diciendo de que Pepe ha estado allí investigando, pues claro, como no lo digo. Pero que también ha estado metido en otras muchísimas cosas que sin ellas no habría salido. De todas maneras, estar en los lugares es muy importante. Y luego tú ya puedes manejar ese conocimiento. Sí, pero es lo fundamental. O sea, cuanto más datos tienes, menos lo notan los demás. Esa labor de investigación es básica para que luego él pueda ampliar, inventar o incluso reflejar la realidad, ¿no? Que ya de ese... Con eso que estás comentando, por ejemplo, yo como lector, ¿no? Los dos personajes que antes has mencionado ficticios, el padre Zucas o Zuncos, el padre Curdas, era un gran bebedor. Entonces, la verdad es que a mí lo que me ha gustado de ese personaje, ahora que me he enterado, porque tampoco lo sabía, que era inventado, un invento de Pepe, es que está tan bien hecho que podía perfectamente ser histórico. O sea, no necesitas... Yo he leído mucho teatro de tema histórico de autores españoles, estuve trabajando una temporada en una editorial
que sacaban mucho teatro español y había mucha novela histórica, ¿no? Y en pie de igualdad yo creo que la de Pepe sale ganando por el tema de documentación, no recurre al sentimiento visceral que muchas veces se recurre, no tiene por qué recurrir tampoco a una ideología que haya por detrás de una obra, son hechos que pasaron hace 500 años y nos van a afectar muy poco, o sea, van a satisfacer, que a la larga es lo que tiene que hacer la literatura, el teatro, la poesía, la novela o el libro de historia, tiene que satisfacer una ansia de conocimiento personal. Y yo creo que esto lo consigo, que es lo que andamos buscando todos, un buen libro que leer de vez en cuando. Por mi parte... Te quiero preguntar dos cosas. Una es, Pero son sencillas. Una es si ha continuado el linaje de la familia de Vlad Dracul o de Vlad Tepes o de Vlad Draculea hasta ahora. Esa es la primera. Sí, pues el otro día encontré un artículo que había muerto el último descendiente, pero por lo visto no era el último descendiente, había sido adoptado por alguien y le habían dado los últimos apellidos a un hombre que no me acuerdo muy bien la historia, pero era un albañil o algo así en Alemania o no sé si un nombre bastante normal que de repente le habían dado el título y luego murió hace poco. Es lo último que sé. El linaje de este hombre se pierde. Yo vi la tumba del hijo, el hijo que tiene con la supuesta plebeya. Yo visité la tumba, está en, ¿te acuerdas, Mar? En Sibiu. En Sibiu, en la catedral, está la tumba de, le llamaban Minea el Malo, Minea Celrau. Pero bueno, pues el nombre se lo pusieron los enemigos suyos. Él también empalaba y demás, pero era una costumbre normal en la época, el empalamiento no era algo raro. Podría volver. Bueno, hay crueldades semejantes en las guerras Algo actuales. de tíos con antorcha y palo. No... Esa rama no sé por dónde terminó, pero terminó la rama de la supuesta plebeya. Sin embargo, los dos niños de la esposa húngara de Ilona Szilágyi, la prima del rey, esos se emparentan luego con la nobleza húngara, que al final terminan en la corte. Uno de ellos muere con 16 años en manos de la madre, en brazos de su madre, de una enfermedad, cuando tiene 16 años, creo recordar. Y el otro niño sí es el que sigue con la rama, el que se llama Vlad, creo que es el que sobrevive. Mircea creo que muere con 16, creo que es así, que el que muere es Mircea. El otro continúa y sigue, pues se casa con alguien de la nobleza húngara y por ahí sigue la rama. O sea, que puede haber alguien. Sí, tiene que haber, pero no sé. Y la otra pregunta es, todos cuando pensamos en Drácula, en Vlad, en palabra en concreto, vemos una imagen que es un cuadro característico que está un señor con un bigote, un aspecto muy curioso, ahí está. Y luego tiene arriba una especie de estrella con una piedra preciosa. Te voy a preguntar dos cosas. Es una, el cuadro, y qué piedra es esa piedra que lleva. ¿Es un rubí? Porque es interesante, porque esto era algo normal en la época, llevar este tipo de herrería, porque parece muy oriental, ¿no? Parece... Yo he visto imitaciones de esa indumentaria, hay imitaciones en el castillo de Bran, que es un castillo que lo enseña a los turistas como el castillo de Drácula, está cerca de Brasov, pero por lo visto este hombre, si se alojó ahí, fue de casualidad alguna vez en su vida, pero no tiene nada que ver con su historia. No vi todo. Eso, no vi con eso. yo no sé, parece un rubí, pero yo no he indagado qué piedra es la que lleva ese hombre. Es que es muy significativo, lleva una estrella de 8 puntas y encima lleva, da la impresión que lleva una parte del árbol cabalístico, en concreto esto es la sefirot de la corona. O sea que esto es realmente ocultismo, esto realmente sí tiene una significación. Pero es curioso porque nunca he encontrado a nadie que hable de ello. Yo he leído sí algo al respecto de esa corona,
era la del príncipe de Valaquia, era la corona. Es la corona de los príncipes de Valaquia. Sí, y sí se cree que era un turbis lo que había. Gracias. Pero bueno, son todo también investigaciones que no tampoco... Hay varias vertientes, ¿no? Porque sí es verdad que venía... he leído también algo de origen turco, efectivamente, del tiempo que estuvo Blas con Mehmed, pero bueno, a fin de cuentas, que no sabe si la hizo él, la diseñó él, o era la que heredó de su padre. ¿Y se conserva la corona? No, desapareció. El cuadro ese está en Innsbruck. No lo he visto. El cuadro está en Innsbruck. Y en la casa natal de Drácula, en Sigisuara, hoy es un restaurante y además se come fatal. Y sí, yo cuando le dije al dueño del sitio este que estaba haciendo la obra, me enseñó todas las dependencias de la casa de Drácula, de la casa natal, que en la época suya solo tenía una planta, ahora tiene 2 o 3. La Casa Amarilla. La Casa Amarilla. Y tienen una copia de este cuadro, presidiendo un salón. ¿El original está en Innsbruck entonces? Sí. Sí. Hay otro cuadro que aparece, Vlad, está hecho después, que aparece en un retablo de la iglesia, la Marienkirche de Viena. Yo no lo he encontrado. No, yo he ¿Usted leído lo ha también al encontrado? respecto, efectivamente, de que hay algunos, una especie de retratos muy parecidos a Vlad Tepes en algunas pequeñas ermitas de la zona. Pero Este está en Viena, pero yo no lo he encontrado. yo no he ido, no le puedo decir. Y he preguntado y estuve hace poco, en diciembre, y no he podido encontrar ese cuadro. Pero este, el que tiene el señor este en Sigisuara, tiene una reproducción que preside el salón, que se la ha hecho un pintor bastante malo, y yo no pude evitar decírselo. Esta es la principal atracción de Rumanía. Ustedes viven de esto. Y esta es la casa natal de Drácula. ¿Cómo no se gasta usted un poco más contratar a un pintor que le haga una buena reproducción del cuadro? Porque es de pena. Lo ha hecho la señora esa de su pueblo. Que tenía razón, me dijo que tenía razón. A lo mejor ya lo ha cambiado. Ya te he hecho uno bueno. Yo no sé si cuando fuiste tú Ahora había lo que un me gusto gusta. enorme de... Un gusto también ese había. también, y ese estaba fenomenal. Sí, el gusto está mal. Ese sí. Y hay el dragón mordiéndose la cola, tienen también. Pero el cuadro este, pésimo. ¿Tú no lo recuerdas? No me lo recuerdo para nada, porque fíjate, no sé yo. Había que mirar en el libro ese que... Está así como, no sé, de una expresión está rara. Lo que se llama el experimento, vamos, es un chanto. Ahora, yo lo envolví después de estar tú, no sé si un año y pico después. Y te puedo hablar que cené genial, ¿eh? ¿El qué? Que cené fenomenal, comí muy bien. ¿Ah, sí? Te voy a dar al volumen. Sí. No, que digo que yo estuve después de haber estado él. Ah, ya ha mejorado. Año y medio. Ha mejorado entonces, ¿no? Bueno, yo comí de vicio. Pues- Cenamos del fenomenal y estaba lleno pero muy bien, con lo cual yo no sé si a lo mejor era el mismo dueño, si no era el mismo A lo dueño, mejor ha se cambiado. cambió de cocinero. O llevaba ahí pensado. No, estaba estupendo, ¿eh? Las críticas eran de todo el mundo, ¿eh? Sí, Y los, sí. los turistas que había por el pueblo te lo decían. ¿Qué vas a comer a lo de Drácula? Está muy explotado, de todas formas. Vas ese a comer a lo restaurante, de ¿no? Es que queda patas, ¿no? Vas a comer a la casa de Yo Drácula. creo que por ahí no hay que seguir. Ahí celebramos el cumpleaños de mi mujer, lo celebramos ahí. Sí, además ir así suena. Qué, qué romántico. En el restaurante donde que la casa natal de Blas Tepes, pues es que es increíble. Habría que Lo que mirar quiere la- todo el mundo. Claro. Ya vamos. ¿Alguna preguntita más? No quiere decir que a lo mejor vuelves ahora y vuelves a final de peco. Porque esto no se sabe. No son tontos. Preguntas, comentarios, Pero no es profesional. anotaciones. Muy interesante todo lo que has dicho. Muy bien. Disculpa por llegar tarde. ¿Cuál es el precio de la obra? No. A ver si la compramos. 100 euros. No está. Yo no lo sé. Esto lo hemos puesto a No 12. sé si, yo como he llegado tarde, perdónenme, Perfecto. voy a hacer una pregunta. Es una
Y es una edición cuidada, he visto bien presentada. en su investigación ha encontrado algunos hallazgos de dónde está el cuerpo de Vlad Tepes. No. No sé si se lo han preguntado antes. Ella estuvo en el monasterio, yo no pude ir al monasterio de Snago. Había que atravesar, en la época que yo estuve no habían hecho el puente, que me ha contado ella que han hecho un puente ahora, y entonces te tenía que pasar un barquero. Un barquero, sí. Un barquero que por lo visto Que te pegaba un clavazo. te pegaba un clavazo tremendo, Pero 200 eso he oído. Esos son como 50, 60 euros, ¿sabes? Y decías, pero bueno, yo si no lo quiero pasar ahí enfrente. Pero claro, encima le llamaban para que viniese. Pero realmente creo, yo lo que he leído que es que ahí no Eso está- lo abrieron en 1931. Exacto, lo Abrieron el ataúd que hay Sí. y no había nada. Hay Había hay sí una ropajes. versión de que había unos huesos de perro. Y unos ropajes que sí que podían corresponder porque eran de alguien adinerado por los ropajes de alguien de la época, pero que no nada databa a que fueran de Yo Vlad. la versión que he encontrado más aceptada es que el cuerpo fue enterrado ahí, en Snago, Sí. pero que algún corrimiento de tierras, al estar al lado del lago, el cuerpo Hizo que se perdiera. se perdió por ahí, se lo llevaron las aguas, en algún terremoto, algún corrimiento. Y la cabeza, Eso si es. es cierta la versión de que Ujú. se la cortaron y la mandaron a Estambul, pues la cabeza terminó allí, que además al final lo que hicieron fue clavarla en un palo Sí. y se pudrió luego en el palo. Y el cuerpo se lo llevarían las aguas. Y como atracción turística lo siguen teniendo, el ataúd allí, tienen sus velas, como si fuera un santo, y eso lo abrieron y no había nada. Es que los turcos guardan mucho los cadáveres de los enemigos importantes. Por ejemplo, el padre del gran duque de Alba, el tercero, cuando Diego de Vera reconquista la isla de Yerba, se encuentra que el gobernador de la isla tenía el cuerpo del padre del duque de Alba allí, en el palacio del gobernador. Curioso. Y luego cuando conquistan Túnez en 1535 se encuentran la armadura del duque de Alba, que ahora dicen que el cuerpo se perdió en Toledo, de los árboles de Toledo, y que la armadura solo les quedan trozos, ¿no? Curioso. Los turcos conservaban mejor los cuerpos que los Yo piratas. visité la tumba de Mehmed II. Es así. Fui a Porque el verla. padre es el que dijo aquello: a mí no hay cristiano que me mate. Y dice, entra en Santa Sofía, le disparan desde atrás, y claro, no lo mató un cristiano, le mató uno de los hijos. Curioso. Sí, lo que pasa es que hay tanta documentación y la toma de Constantinopla. Yo he encontrado una historia muy curiosa sobre una colonia de catalanes que defendieron Constantinopla. Y de vikingos, sí. Esa no la Había tropas vikingas que estaban trabajando en el servicio de los emperadores de Constantinopla. No sé si llegarían a la época de la toma de la ciudad, pero sí que estuvieron por allí durante bastante tiempo. Puede que sean los sajones de los que antes hablaba, los descendientes. Bajaron por el Danubio. Otra pregunta tengo. En su investigación, ¿ha podido comprobar algo de otras cosas que yo he leído de que Erzsébet Báthory era su prima, una prima de Vlad Tepes? La sangrienta, la condesa Sí. sangrienta. Realmente, por lo que yo he podido estudiar, los Báthory, Ujú, además aquí en el libro aparecen, ujú. porque es el que gobierna Transilvania en la época en la que a él le matan, es Esteban Báthory, Ujú. pero es primo de su mujer, Ajá. es primo de su segunda mujer. Ujú. Sí, es que yo he leído también, bueno, es que he leído mucho también sobre este tema y se nota, ¿no? Un poco. Hay dos ramas Báthory. Sí. Báthory de Exet y la otra. ¿Cuál es la otra rama? Yo, la rama que he leído es que sí, que era prima y que había una confabulación para quitarle todas las tierras de Báthory, que tenía Sí, mucho pero territorio, eso a la sí, vez que a pero esa Tepes. es una historia de un siglo más tarde. Ajá. La historia de la princesa o condesa Báthory. condesa, sí. La condesa Báthory es un siglo más tarde y es una descendiente de los Báthory, pero claro, Claro. es que los Báthory no era familia directa de Vlad el Empalador, era Vale. familia de su primo, o sea, eran primos de su mujer, de su segunda Pues esposa. eso ya me ayuda, porque yo lo que había leído en esta teoría era que que Erzsébet pide ayuda a su primo Vlad, en contra también de que la invasión que querían tener Ella- en su territorio. Ella parece ser
la han hecho pasar por la asesina en serie que tiene el récord más grande de la historia, 600 muertes. Pero parece que todo era una propaganda para quitarle sus tierras, efectivamente. Es que era muy poderosa en esa época. Sí, entonces un vecino suyo, noble, hay una película fantástica sobre ella. ¿Has visto, no? Sí, seguro. Es bastante buena esa película. Sí. Y ahí defienden la teoría del vecino noble que lo que quiere es quitarle las tierras y que al final la meten en un... La emparedan, en su colmena, sí, en la colmena de su castillo. Sí, un torreón, sí. la meten emparedan, allí, sí. y la dejan que se pudra. Que luego duró muchísimos años. Duró sí, muchísimo, allí pues... coinciden, las distintas ramas históricas coinciden en eso, que acabó sus días ahí. Sí. Unos dicen que la metieron porque la acusaron de loca y de hereje y de bruja, y entonces que como era de la nobleza no la podían ajusticiar, y entonces la condenaron ahí. Y otros, que otra vertiente más romántica dice que por pena de la muerte de su marido, que estaba tremendamente enamorada de su marido, se decide ella voluntariamente encerrarse ahí. Entonces yo lo que pienso, por lo que he visto, si tengo que decidirme por algo, pienso que era el vecino noble que le quiere quitar las tierras, sí. Y la acusan de haber matado a todas esas doncellas, que no sería ella, la mataría sabe Dios quién, y a ella la encarcelan allí y le quitan sus tierras. Sí, en todo caso, que ninguna... no era normal que esta señora que se bañaba en sangre, que mató a 600 doncellas, no era normal. En cualquier caso, las vertientes históricas, ninguna hace referencia de que esta Pero mujer pues asesina. De todas formas es un siglo más tarde. Ajá. Así es una historia yo creo que es un siglo más tarde. Vale. Que tienes pie para otra obra. Otra obra de teatro. Claro, todo es la venganza. Hay unas ruinas muy bonitas del castillo de Bathory. Sí. Pero esas son Pero no está en también Transilvania, turísticas, creo que está en Hungría tiene que estar, en Bulgaria. Me parece que es en Eslovaquia, me Ah, parece. puede que ser, está, sí. Me parece. No me acuerdo bien. La gran Hungría. Sí. De las ruinas más importantes, yo creo, para visitar de Drácula, que yo no he podido ir a verlas todavía, son las de Poenari. La fortaleza de Poenari, que son 1500 escalones, y es incomparable. Pero está un poco... Sí. Yo tuve ¿Tú has llegado a ir? No, yo no subí los 1500 escalones de minero. ¿Cómo? Arriba no.